hoy compartir con ustedes un tema muy especial, titulado La bendición de Efraín y Manasés. A propósito de esta manera en la que Jacob bendijo a sus hijos al final de su vida, yo quiero compartirles un poquito de esta historia que desafía nuestro corazón. Todos nosotros nos levantamos cada día para triunfar y avanzar en algún obstáculo, sobre algún obstáculo o en alguna de esas metas personales que nos hemos establecido. Todos nosotros deseamos ser exitosos, todos nosotros deseamos ser bendecidos, todos nosotros tenemos la disposición de poder ver éxito en el esfuerzo que realizamos. Todo matrimonio quiere que le vaya bien en cada uno de sus emprendimientos. Todos nosotros deseamos que nuestros hijos salir a prepararse, puedan desarrollarse de una mayor manera de la que nosotros incluso aspiramos. Por eso es importante que entendamos el poder de la herencia, que podamos entender el poder de esa vida que tú y yo podemos comunicar a nuestra familia a través de nuestro ejemplo, a través de la ministración diaria que nuestros hijos están absorbiendo, que nuestras generaciones están recibiendo, que todos los que están a nuestro alrededor están observando. ¿Por qué Dios usó a Jacob de una manera especial? Sencillamente él era un patriarca, era una persona cuya vida debía extenderse y bendecir familias, multitudes. Y a través de ese ejemplo, enseñarnos a nosotros cuál debe ser nuestra perspectiva de cara a cada una de esas bendiciones que tenemos por delante, porque Dios nos ha bendecido para que seamos de bendición. Nosotros no podemos acaparar todos los recursos que Dios suple únicamente para nuestra vida. Tenemos que ser canales de bendición. Nuestra herencia física y espiritual tiene mucho que ver en el éxito y en la bendición sobre nuestros hijos y en la manera en la que nosotros fuimos bendecidos. Esto es una cadena, porque yo puedo compartir lo que he aprendido, yo puedo dar lo que he recibido. Y muchas veces los padres anhelamos comunicar a nuestros hijos bendiciones, pero no tenemos las herramientas adecuadas para poder comunicarlas. Y lo que vamos a aprender en este día es precisamente cómo ser canal de bendición para nuestras generaciones. Si tus padres te bendijeron, fuiste bendecido. Y a través de esa bendición, tú bendices a tus generaciones. Si no, pues necesitamos dirección de Dios, porque no es razón para que nosotros sigamos participando de una cadena de cargas y maldiciones que muchas veces se agolpan sobre familias, y es ahí en ese punto donde escuchamos, wow, en esa casa todas las personas mueren de tal edad, o en esa casa todas las personas enferman de tal cosa, o en esa casa sucede tal o cual situación de generación en generación. Pero no tiene que continuar así, porque en Cristo nosotros sabemos que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la bendición de la salvación que tenemos en Cristo. Si tú no tuviste padres, o si tus padres marcaron tu corazón con maldición, en Cristo tenemos libertad de cada una de esas cargas emocionales, físicas, que se han comunicado a nuestro corazón y que han sido una cadena pesada durante toda nuestra vida que nos impide avanzar. ¿Por qué en la antigüedad era importante la bendición y ahora no? ¿Por qué nosotros vemos que era tan importante que los padres bendijeran a sus hijos? No era en la antigüedad que esto era importante. Sigue siendo importante aún en nuestros días. Culturalmente se ha diluido, se ha perdido la esencia de lo que Dios enseñó a su pueblo a comunicar de generación en generación. Cuando Israel va al desierto de camino a la tierra prometida, Dios hacía un énfasis continuo: enséñaselo a tus hijos, comunícaselo a tus hijos, porque Dios le está enseñando a los padres que los hijos van a repetir, a comunicar, a recibir lo que tú y yo llevamos dentro, lo que tú y yo le podemos comunicar como autoridad directa que somos de ellos aquí en la tierra.
Esta es la razón por la cual muchas personas tienen esas cargas pesadas y no se pueden deshacer de ellas. Les pido que me acompañen a Génesis 48, versículo 1. Rápidamente quiero tocar algunos versículos de este capítulo para que podamos entender por qué quiero que hablemos de la bendición de Efraín y Manasés. Que por cierto, quiero llamar tu atención desde el mismo inicio de este mensaje. Efraín era el menor. Comúnmente deberíamos decir la bendición de Manasés y Efraín, pero hoy vamos a entender algo espiritual muy importante que el Señor desea enseñarnos. Dice la Biblia en Génesis 48, verso 1, que cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José: a tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él, presten mucha atención, a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando José llegó, le dijeron a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerzas y se incorporó de su cama. Jacob le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: te haré fructífero y te multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y te daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Mire, la ONU, la OTAN, el bloque que está formando en Asia, Rusia, y todo el mundo puede conspirar y hacer lo que quiera para sacar a Israel de ahí, y no lo va a lograr. Porque esa tierra se la entregó Dios como herencia perpetua. Quien los posicionó allí, y por la razón que volvieron allí, por la razón que están prosperando y son bendecidos en cualquier cosa que ponen la mano, es porque Dios tiene una promesa con ellos. Y nosotros no podemos perder esto de atención, porque así como Dios bendice a su pueblo Israel, bendice nuestra vida. Y sus promesas las cumple sobre nosotros. Pero mira lo que dice Jacob en el verso 5. Ahora reclamo como hijos míos a estos muchachos tuyos, Efraín y Manasés. ¿Cómo los presentó José hace unos versos? Voy donde mi padre y llevo a Manasés y a Efraín. Pero tú y yo tenemos que leer la palabra con mucha atención, porque dice el verso 5 que Jacob reclamó como sus hijos. O sea, dijo: ellos no son mis nietos, ellos son mis hijos. Pero fíjate en el orden que los recibe. Dice a Efraín y a Manasés. Quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara, ellos serán mis hijos, como lo son Rubén y Simeón. Avanzo al verso 13. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob. Puso a Efraín de este lado con respecto a Jacob. Y con su mano izquierda puso a Manasés a la derecha de Jacob. O sea que puso a Manasés frente a la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó sus brazos cuando los extendió. O sea que en vez de Jacob bendecirlo de esta manera, los bendijo de esta manera. Una bendición cruzada se dio aquí, para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y puso su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor. Jacob, muy inteligente, dice el verso 17, que se molestó cuando vio esto. Aquí está ese cuidado natural de los padres para no provocar enemistad entre los hijos desde ese momento. Porque Manasés tenía unos 20 años ya. José es un hombre muy sabio, muy prudente. Es como cuando vas a la casa de una familia y la madre está ahí cuidando los privilegios. No, espérate, aquí esto es así, esto es asá.
Pero José, dice el verso 17, que se molestó cuando vio que su padre cruzó los brazos sobre la cabeza de sus hijos. Entonces José se la levantó. Le dijo, no, padre, esto no es así. Se la levantó para pasarla a la cabeza de Efraín, de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Poder evitar este cruce de bendiciones. No, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, porque aquí se estaba comunicando la bendición de la primogenitura. Aquí se le está transfiriendo la autoridad. El liderazgo familiar está siendo comunicado en este momento. Y José está velando por el orden correcto aquí. Pero su padre, o sea, Jacob, se negó a hacerlo. Ya lo sé, hijo mío, le dijo. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande y de su descendencia se formará una multitud de naciones. Que el Señor añada gracia a su palabra en el nombre de Jesús. Es bueno que entendamos esto, porque no hay nada casual en toda la palabra. Aquí nosotros vemos que José lleva a sus hijos para que sean bendecidos por su padre Jacob. José sabía que su padre era un patriarca. José sabía que había peso en esa transferencia de herencia. José sabía que había una gran bendición que sus hijos iban a heredar de esa imposición de manos, porque él mismo fue bendecido por su padre y por eso prosperó en mucho mayor medida que su hermano Esaú. Y él sabe que Isaac fue bendecido más que Ismael. Igualmente. Él sabe el valor que tiene esa imposición de manos. Por eso José vela por el orden en su hogar, pero Jacob le estaba por enseñar algo espiritual que tú y yo tenemos que aprender. Tú y yo tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos, porque muchas veces en vez de bendecirlos los cargamos. Los cargamos con cargas que no le corresponden, porque no están dentro del diseño de Dios para su vida. Muchas veces tú quieres que un hijo sea líder en algo cuando él es hábil en otras cosas. El tema no es que Dios no tiene bendición para Manasés. El tema es que el diseño de José no encajaba con el propósito de Dios. Y lo que le está ministrando Jacob a su familia es aprender a ser entendidos en los tiempos. Tú y yo tenemos que tener discernimiento espiritual para poder ser canal de bendición para nuestras generaciones. Porque muchas veces queremos que esos hijos nuestros encajen en un esquema natural y muy bien concebido, muy bien intencionado por nosotros. Pero si no nos conectamos con el propósito de Dios, no vamos a entender lo que Dios estableció para la vida de nuestros hijos. Yo no puedo desear que Camila, Matías y Andrés sean lo que yo soñé para ellos. Dios les va a comunicar su propósito y yo tengo que guiarlos, aunque usted no diga amén. Jacob le dijo, yo lo sé, hijo mío, pero en este día tú tienes que recibir y aprender. Tú eres el que gobierna Egipto, yo lo sé, pero quien gobierna sobre ti y tiene autoridad de Dios, soy yo. Y él en ese momento tomó la autoridad sobre su casa. ¿Qué pasa cuando el padre quiere complacer a los hijos? Los maldice. Porque si Jacob dice, yo no voy a entrar en contienda con José, y en el corazón yo lo bendigo, cruzado, y entonces, delante, no. Porque usted y yo tenemos que entender que en el propósito de Dios no hay desperdicio. Jacob le dijo, Manasés va a ser bendecido. Si tú vas a la distribución de la tierra de Israel, cuando esta es conquistada, cuando Canaán fue conquistado, fíjate cómo Manasés, su extensión, casi triplica la extensión de tierra que recibió Efraín. Pero Efraín fue más próspero, se destacó más.
él recibió mucha más extensión de tierra. Fue duplicada la bendición sobre Manasés. Pero la presencia y el propósito de Dios cumplió un propósito en Manasés y cumplió un propósito en Efraín. Tú y yo como padres tenemos que aprender a soltar esa bendición conforme a la voluntad de Dios. Pero antes tenemos que aprender lo que le dijo Jacob a José. El Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán. Jacob le está diciendo a José, lo que va a suceder ahora, ya Dios me lo dijo, me habló. Yo no estoy improvisando. Fíjate que el verso 1 dice que ya cierto día se estaba acercando la muerte de Jacob. Dios estaba encaminando todo el proceso porque Él es un Dios providencial. Hay un atributo que tú y yo debemos enamorarnos de él que se llama la providencia de Dios. Que es la manera en la que Dios interviene de manera soberana en los acontecimientos de nuestra vida. Y Dios intervino en este momento y trajo esta bendición cruzada, la cual tú y yo tenemos que aprender para poder bendecir a nuestros hijos. Nuestras mentes, quiero que entendamos esto, nuestras mentes se anclan en los decretos de nuestros padres o cualquier figura de autoridad que nosotros asimilamos o reconocemos. Te lo voy a repetir, nuestras mentes se anclan en los decretos de nuestros padres o nuestros tutores, nuestras autoridades. Por eso Proverbios 18:20 nos dice que las palabras sabias satisfacen, pero mira lo que dice el verso 21, la lengua puede traer vida o muerte. Repito, la lengua puede traer vida. Amén. Amén. O sea que el día que tú estás con tu hijo en la mesa y tú le quitas algo de la mano y le dices, tú siempre lo haces mal. Estás anclando la mente de tu hijo a esa realidad, porque tú eres su autoridad. Padre, entiende eso. Madre, entiende eso. No, yo lo hago, dicen las madres, porque ella siempre lo hace mal. Ve a tu cuarto, porque el padre le dijo, busca el suape, vamos a limpiar esta agua que se derramó. No, vete al cuarto, yo lo limpio. Total, lo deja todo mal. Y cuando esa hija está a punto de firmar ese contrato o de hacer ese examen, dice, no, esta pregunta tiene que estar mal respondida porque yo lo hago todo mal. ¿O para qué estudiar si yo todo lo hago mal? ¿O para qué superarme? Esa hija o ese hijo no se despierta temprano. Porque está anclado en un mensaje de autoridad que se estableció. Porque en nuestra lengua hay poder para traer vida o muerte. Por eso Jacob le dijo, no, José, hoy tú aprendes. Hoy tú recibes, hoy tú entiendes lo que tienes que recibir. En tu lengua hay un poder, así como en mis manos y en mi lengua hay un poder. Y yo tengo que ejercerlo como conviene. Yo no estoy aquí para complacerte, yo estoy aquí para guiarte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los padres tenemos que ocupar esa posición y entender cómo ser parte de la bendición de Dios para nuestros hijos. Y cómo los hijos deben asimilar esto y escucharlo bien, porque esto es un mensaje para toda la iglesia. Quiero mostrarte 4 puntos que el Señor nos revela en Génesis 48. Lo primero está en el verso 1. Dice que cierto día, no mucho tiempo después ¿de qué? De que Israel llega a Egipto y es colocado en la tierra de Gosén. Le avisaron a José lo siguiente, a tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida. Jacob amaba a José y solamente pudo disfrutar los primeros 17 años de vida antes de que sus hermanos lo vendieran y los últimos 17 años. El resto de los días de José, Jacob fue privado de su presencia. Por eso él lo amaba de una manera tan especial, no solamente por su vínculo con Raquel, sino porque había un amor especial. Porque este amor venía de parte de Dios con respecto a los propósitos que Dios tenía para su vida.
Jacob bendijo a todos sus hijos, pero cada uno recibió en la medida que correspondía. Y dice el verso 1 que cuando se cumplió ese tiempo de que Jacob tenía que comunicar la bendición, José fue a visitarlo, pero José no fue solo. ¿Con quién fue José? Con sus hijos, porque los padres, lo primero que debemos aprender es que tenemos que exponer nuestros hijos a la presencia de Dios. Eso se tiene que dar. José era cabeza en su casa. José no le dijo, Manasés, ¿me quiere acompañar donde tu abuelo? Manasés, cámbiese. Efraín, cámbiese, vamos donde el abuelo. Y no estoy hablando de una persona autocrática que avasallaba, no estoy hablando de alguien violento, estoy hablando de alguien que tenía autoridad como la tenía Josué también. Porque Josué decía, yo y mi casa le serviremos. Él no estaba preguntándole. Él era líder y cabeza en su casa. Y usted no se imagina la bendición que esto representa para la esposa cuando hay un hombre que ama su hogar y su familia, porque somos distintos por diseño. La Biblia dijo en Génesis que la mujer iba a querer señorear sobre el hombre como parte de las consecuencias del pecado. No digan amén los varones, tranquilos, déjenmelo a mí. La mujer iba a querer señorear sobre el hombre, pero eso es parte de la consecuencia del pecado. Por eso el hombre tiene que aprender a liderar en su hogar. Y no es a dominar a la esposa, es amar a la esposa. Por eso el apóstol Pablo, instruido por el Espíritu Santo, le dice, esposa, respeta, honra a tu esposo. Esposo, ama a tu esposa. No es lo mismo, porque somos distintos por diseño. ¿Cómo recibe el hombre el amor de la mujer? ¿Cómo lo recibe? Con honra. ¿Cómo recibe la mujer el amor del hombre? Con honra. Con amor. Con palabras dulces. Con atenciones. Al hombre tú le guardas un desayuno, eso es natural. Había que comer hoy. Y quizá le pusiste un corazón y le pusiste una palabra, él no se dio cuenta, esa era la salchicha. Eso es natural en nosotros, pero a la mujer tú solamente le preparas el desayuno y hay algo especial que se detona. Hoy en la mañana hice algo que hace mucho tiempo no hacía, sorprendí a mi esposa, la tomé y le di un beso. Muy bien, muy bien. No es porque no la bese. Lo que pasa es que ella no lo estaba esperando. Y gloria a Dios por eso. Amén, amén. Ella no lo estaba esperando. Ella recibe amor. Si ella hace eso conmigo, yo... Ahora, cuando al hombre le reconocen su valor a través de la honra, esto es diferente. Es muy diferente. Si el hombre hizo el desayuno y la mujer le dice, nunca había probado una limonada como esta. Estos limones tienen que ser de otro mundo. Tú vas a notar inmediatamente que tu esposo se va a cuadrar. Y va a decir, claro que sí. Eso es una técnica milenaria. Y entonces te va a desarrollar una historia. Son los limones del colmado que llegaron. Pero el hombre se nutre de eso. Porque el hijo está jugando con el papá y le dice, wow, papá, tú lo sabes todo siempre. Eso despierta en el hombre algo, porque el hombre trabaja a través de la honra. Porque es cabeza. Fue diseñado por Dios para liderar. Y la mujer para ser consentida, cuidada. Por eso, la responsabilidad de Adán era cuidar el huerto y a quien Dios había colocado allí. Y la posición de Eva era acompañar a Adán y ser parte del propósito y disfrutar de la misma dignidad que él tenía delante de Dios. Pero cuando nosotros olvidamos esto, entramos en peligro. Aquí nosotros vemos que José estaba muy claro con respecto al orden familiar y cómo las cosas tenían que fluir en la presencia del Señor para tener éxito. José no fue solo.
José llevó a sus hijos porque esto era un momento importante y él sabía lo que esto representaba. Si nosotros vamos a la distribución de la tierra, no hay un territorio de José, como tampoco hay un territorio de Leví, porque estos jóvenes ocuparon la posición territorial que había quedado vacante dentro de las 12 tribus y su distribución en la tierra de Canaán. O sea que este momento era importante. José lo sabía y tú y yo tenemos que aprender a identificar esos momentos importantes. Padres, tú tienes que exponer a tus hijos a la presencia de Dios. Tienes que exponerlos, tienes que ministrarle este orden. Eso de que ahora los hijos son muy raros, yo no. Yo de vez en cuando yo llamo a mi papá, ¿dónde tú estás? En la oficina. Yo voy con los 3 de fila, ahí le desbaratan la oficina, pero ellos tienen que ir donde su abuelo, porque tienen que identificarlo. Esto no es que le guste o no. Y este orden familiar se tiene que valorar más que algo cultural. Aquí hay una herencia que tú le estás comunicando. Si se puede, se come en familia, todos juntos. Y si no se puede por el trabajo, se diseña un día donde todos comen juntos en la mesa y se miran frente a frente. Y comparten, porque esto es fundamental. Porque la deconstrucción que se está llevando a cabo social está provocando el desorden que entonces trae la interrupción de la bendición de Dios en la familia. Lo segundo que aprendemos aquí está en el verso 5, cuando Jacob le dijo, ellos serán mis hijos. ¿Cómo usted cree que se sintió Manasés y Efraín en ese momento, donde su abuelo le dice, así como Simeón, así como Rubén, ustedes son mis hijos? Ya ustedes no son mis nietos, ustedes son mis hijos. ¿Cómo usted cree que se siente Manasés en ese momento? Te voy a explicar. Esto le dio sentido y propósito. Ya él no era parte de la familia. Él era un pilar con propósito en la familia. Esas palabras de amor que tú comunicas tienen un peso espiritual, moral, emocional, intelectual, físico en la vida de nuestros hijos. Cuando tu hijo viene y te dice, es que yo no puedo, papá, esa palabra que sigue tuya es la que va a romper ese bloqueo negativo, espiritual, moral, intelectual que puede estar afectando a tu hijo. Porque con esa siguiente frase, con esa siguiente palabra, tú vas a bendecirlo. Y tú vas a transformar su propósito, su destino, su futuro. Lo vas a transformar para toda la vida. Claro que puedes. ¿Por qué? Dios te lo va a poner en el corazón. Yo te vi y siempre tú hacías esto y aquello y lo hacías con dedicación. Y claro que tú puedes. Tú no tienes que ser como tu hermano. Tú no tienes que ser como tu hermana. Tú no tienes que ser como yo. Tú no tienes que ser como tu madre. Tú tienes que ser la mejor versión de ti. Esa misma versión que Dios diseñó y puso en tu corazón. Háblale de esas 7 cosas exclusivas que Dios puso en tu vida. Dentadura, la lengua, las huellas, el ADN. Todos esos elementos únicos que Dios puso en tu vida. Recuérdaselo a tuyo. Tú eres único. Cuando Dios te creó, rompió el molde. Cuando Jacob estaba hablando en este momento, estaba rompiendo todo lo que pudo haber crecido en el corazón de Manasés y Efraín y también le dio peso espiritual. Los bendijo. Y era autoridad para ellos. ¿Y qué pasa si yo no tuve esta oportunidad? Pues quiero que sepas que tú tienes un Padre fiel que en este día te está diciendo muy claramente, tú eres bendito. Y antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te bendije. Yo te coloqué allí, te formé y te di propósito. Ese Padre Celestial te recuerda que tus padres fueron un medio
y son una bendición y son una referencia de autoridad aquí en la tierra. Pero ese Padre Celestial tiene un cuidado especial desde que estuviste en el vientre de tu madre y desde antes de la fundación del mundo. Y con palabras de amor, como cantábamos hace un momento, Él te atrajo a su presencia. Todo lo que quizás no pudiste escuchar de tu padre o de tu madre, Dios tiene mucho tiempo diciéndotelo. Quizás no has estado prestando la debida atención, porque Dios siempre se ocupa de todas las necesidades de sus hijos. ¿Qué tú crees que pasa cuando esa canción toca tu corazón y tú lloras? Es porque tú sabes que Dios está hablando contigo. Es porque Dios usa ese verso, esa frase, ese gesto para recordarte que Él tiene cuidado de ti. Lo tercero que nos enseña este pasaje es sobre la bendición cruzada. Él cruzó sus brazos. Y esta bendición, más que emocional, fue espiritual, porque Jacob había entendido el propósito de ambos. A nosotros los padres nos toca muchas veces hacer esa bendición cruzada. Hay padres que han puesto a hijos en posiciones que no le corresponden. Esos hijos fallan, se frustran toda la vida. Y el padre tenía una buena intención, la madre tenía una buena intención, pero no era su diseño. Hay un diseño especial. La primogenitura es un derecho. La herencia es un derecho. Ahora la bendición es una consecuencia. Es diferente. Jacob le dijo a José, espérate, que no es lo mismo. Yo no te estoy hablando de tierra ni de dinero. Yo tengo que impartir una bendición espiritual que Dios me habló a mí en la tierra de luz. Y me dio palabra y me dijo y me mostró a Efraín y a Manasés cómo Él los iba a bendecir. No me digas lo que yo tengo que hacer. Un padre avisado en los tiempos sabe que el potencial de sus hijos tiene una medida. De sus hijas tiene una medida. Y conforme a esa medida, tú tienes que comunicar bendición sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último, José se molestó. Y no es una ni dos veces que los padres se molestan con los hijos por las carreras que eligen, por las direcciones que toman, por las situaciones que se dan dentro de la casa. Y como padres debemos aprender a esperar en Dios, porque aun cuando no entendamos lo que Dios está haciendo y nos molestemos con nuestros hijos, tenemos que aprender a esperar en Dios. Cuando ves una actitud, cuando ves un comportamiento, cuando hay guerra en la casa, aprende a esperar en Dios. Nosotros sabemos que Isaac había ya perdido su visión por su edad y que hubo una trama entre su esposa y Jacob para Jacob canalizar la bendición de su padre por encima de Esaú. Puedes luego leer esta historia para que puedas profundizar, pero a grandes rasgos quiero mencionarte algo importante. Yo estoy completamente seguro de que Isaac no fue engañado ese día. Yo estoy completamente seguro. Porque aunque usted se vista y se ponga el perfume no le huele igual a la gente. Esas pieles no engañaron a Isaac, porque el padre conoce a sus hijos. Hasta la forma de caminar, los pasos. Yo sé cuando Matías camina en la casa. Se despertó Matías. Porque Matías camina a 3,000 pasos por segundo. Entonces yo sé que si alguien corrió fue Matías. Si hubo un pum, fue Matías. Uno lo sabe, uno aprende a conocer a sus hijos. Isaac conocía a Jacob y sabía que él era un engañador y lo bendijo con la primogenitura porque era entendido en los tiempos. Y cuando llegó Esaú lo bendijo también. Y Esaú fue próspero, pero aquí no fue algo físico lo que se comunicó, fue algo espiritual. Llegó un momento en el cual, termino con este verso de Juan 22, llegó un momento en el cual
los discípulos están escuchando las palabras finales del Señor. Y el Señor le habló acerca de su destino inmediato a alguno de ellos. Habló con Pedro, habló con otros. Y resulta que Pedro se da cuenta de que a Juan no lo sentenciaron como a él. Y le dice, Señor, ¿y qué va a pasar con él? Juan 22, 21. A mí me van a cambiar, me van a llevar y yo no me voy a gobernar. Perfecto, eso yo lo entendí. ¿Y a él qué va a pasar? ¿Él cómo va a morir? ¿Tú sabes qué le respondió el Señor? ¿Y si yo quiero que él siga vivo hasta que yo regrese? ¿A ti qué? El Señor le está diciendo, yo tengo un propósito contigo, Pedro, con Juan también. Y esto es importante porque muchas veces nos perdemos las bendiciones porque estamos más pendientes de la bendición de otro que de la nuestra. Del propósito de otro que del nuestro. De que como ministra, predica, canta, del otro cómo hace, del compañero de trabajo cómo lo tratan y cómo me tratan a mí. Ay, a él le traen café y a mí no me traen nada. Oiga, si no le llevan, pídalo. Y si no, llévelo usted. Porque el destino de un hombre no está en la circunstancia. El propósito es mayor que cualquier circunstancia que tú y yo podamos estar enfrentando. Cuando tú estés viendo las cosas y no las entiendas, que eso no te moleste, que eso no te detenga, que eso no te aparte del bienestar. Aprendamos a esperar en Dios. Pero la razón más importante por la que tú y yo estamos aquí en esta mañana es la siguiente. Dice la Biblia que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición. El pueblo de Israel usará el nombre de ustedes cuando impartan una bendición y dirán, oiga esto, la autoridad de un patriarca, de ahora en adelante que Dios los haga prósperos como a Efraín y a Manasés. De esta manera Jacob puso a Efraín antes de Manasés. Yo te invito a que cierres tus ojos. Esto no tiene nada que ver con preferencias, esto tiene que ver con diseño, con propósito. Uno no era mejor que el otro, uno tenía una responsabilidad y el otro tenía otra. Pero el Señor te trajo en esta mañana para que pudieras entender que hay un poder en ti que debes usar, que hay una autoridad delegada por Dios que tienes que ejercitar. Y ese poder, esa autoridad es como un perfume en la vida de tus hijos. A ver si te pregunto. Algo que puede conmover un poco tu corazón. ¿Cuál es el perfume que tú usas? Claro, en la actualidad podemos tener 20, 30 perfumes. Pero hay uno que siempre es tu favorito. Hay uno que siempre despierta ese sentido en ti. Y puede que a tu esposa no le guste, nunca le haya gustado. O que tus hijos te digan, eso me provoca indigestión o les guste, igual que a ti. Pero regularmente el perfume que nos gusta es el perfume que usaba nuestro padre. Y eso es una bendición. Y así como nosotros aprendemos y recibimos de nuestros padres, así tenemos que aprender a comunicar a nuestros hijos. ¿Y tú sabes por qué tú usas el perfume de tu padre o te gusta tanto? Aunque no lo uses, lo tienes ahí. Porque esa era tu figura de autoridad. Así las damas tienen esas señales de sus madres.
En una ocasión se produjo una reunión familiar. Te invito a que tengas ahí tus ojos cerrados. Este es un momento entre tú y Dios. Y esta anécdota es cortita. Hubo una reunión familiar. Ese día se iba a compartir filete de res en la casa. Y cuando traen el filete, está la abuela, la madre, la hija cocinando para toda la familia. Y resulta que la hija que está allí preparando el filete le cortaba las puntas y lo ponía en el sartén. Le cortaba las puntas y lo ponía en el sartén. Y alguien que estaba allí observando le dice: mira, ¿y qué tú vas a hacer con esos trozos de carne? ¿Qué tú vas a hacer con esas puntas? Y le dice la joven: yo los boto. ¿Por qué? Eso es carne, eso se usa. Está bien como el resto. Ella le dijo: bueno, es que yo lo aprendí de mi mamá. Mamá, ¿por qué tú le cortabas las puntas al filete? Y la mamá le dijo: pues mira, yo no sé. Desde que aprendí a cocinar le corto las puntas al filete. La abuela que está ahí se ríe y le dice: pues yo sí sé por qué ustedes le cortan las puntas al filete. Tu abuelo y yo teníamos mucha necesidad económica. Entre ellas teníamos un solo sartén muy pequeñito. Y muchas veces para que el filete entrara yo tenía que cortarle las puntas. Y yo lo entraba allí, lo cocinaba. Y parece que así te enseñé y así tú se lo enseñaste a tu hija. Y así mismo nos pasa a nosotros. Hay un poder maravilloso, una autoridad delegada, una gracia, un perfume que Dios ha puesto en nuestra vida. Comunícaselo a tus hijos. Comunícale el favor de Dios. Comunícale la gracia de Dios. Y así como Juan bendecía, tú tienes que aprender a bendecir. Juan decía que el Señor te prospere en todas las áreas de tu vida. Así como bendijo Booz a Ruth, bendice a tus hijas y dile: el Dios bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te bendiga y te proteja. Yo quiero que sepas que este es un tiempo para extender la bendición sobre nuestro hogar. Aunque no entiendan lo que está pasando, tú tienes que extender la mano, y si tienes que cruzarla, crúzala. Y no te preocupes por lo que tenga que suceder en casa, pero tú tienes que delegar, tú tienes que soltar, tú tienes que bendecir. Y así como lo hacía Dios y lo enseñó a sus generaciones, nosotros, tus hijos, tú tienes que extender así mismo la mano sobre tu hijo y decirle: yo te bendigo. Aunque diga: ¿qué pasó? ¿Te pusiste loco? No, él lo va a entender. Tú tienes que extender tu mano y dar esas palabras de bendición sobre tus hijos. Porque tú sabes quién es el único que bendice: el que ha sido bendecido. Tú sabes quién es el único que restaura: el que ha sido restaurado. Y tú sabes quién perdona: el que ha sido perdonado. Por eso la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Y hoy el Señor viene cubriendo faltas en nuestra vida. Viene sanando heridas en nuestro corazón. Heridas que se produjeron quizás cuando tú todavía no tenías la conciencia de identificar que estaba siendo anclado a un pensamiento de maldición. Y tenías un padre o una madre que no tenía la intención de maldecirte, sino que aprendió a cortar el filete de esa forma y punto. Por eso Dios en este día te lo está ministrando para que tú puedas ser un canal de bendición. Y esto se puede dar entre hermanos, se puede dar incluso de un hijo hacia su padre. Y decirle: tú nunca hiciste esto, pero yo lo hago contigo. Incluso si no tienes la oportunidad de hacerlo, tú tienes que sacarlo de tu corazón.
Hasta decirle, hijo, yo quiero que sepas que mi padre nunca me dijo que me amaba, pero yo te digo a ti, yo te amo. Porque estás liberándote, estás liberando a tu padre y estás trayendo bendición a tu hijo. Yo te invito a que ahí con tus ojos cerrados le digas gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra que yo sé que activa mi corazón para ese propósito que tú me has traído en esta mañana. Porque así como Jacob fue de bendición para Efraín y Manasés, yo deseo ser de bendición en mi matrimonio, en mi hogar, con mis hijos, en el lugar que tú me has puesto como autoridad, poder comunicar y extender el amor y la gracia que tú me has enseñado, el poder y la autoridad que tú has puesto en mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy tú traes libertad a mi corazón de esas cadenas que antes afectaron mi vida. Gracias, Señor, porque en ti yo puedo ser libre. Yo sé que tú haces nuevas todas las cosas. Y que tú, como una confesión, ahí donde estás, le puedas decir, Señor Jesús, tú conoces mi corazón y mis cargas. Libérame, Señor, de cada una de las ataduras que me han condicionado. Permíteme conocer y vivir tu propósito. Dame salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.